Bienvenidos, bienvenidas a Garafía, al quinto Festival del Monte y en este caso a una conversación entre varias personas que trabajamos con migraciones, que hemos sido invitadas por parte del festival para acercarles un poco, bueno, pues cómo ha transcurrido este año 2020, donde además especialmente Garafía ha tenido un centro, un espacio de acogida para personas que llegaron en patera, en este caso a la isla de La Palma, y que también ha aportado una perspectiva dentro de la acogida regional con un carácter más rural y sin duda singular con respecto al resto de la acogida, ¿no? Y creemos que acercarnos de alguna manera a este tipo de acogida también puede ayudarnos a entender cómo podemos hacer para ser un territorio de acogida amable de cara al futuro. Antes que nada me presento, mi nombre es Chema Santana, trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Bueno, y me acompaña por aquí Tamara. Sí, pues como Chema dice, soy Tamara, trabajo para Cruz Roja, coordinamos en conjunto el centro de acogida de inmigrantes de aquí de Garafía, un proyecto que lleva, bueno, nuestro centro lleva poquitos meses, es un 3 meses. centro que lleva 3 meses y lo estamos coordinando en conjunto para un programa de acogida humanitaria de Cruz Roja junto con Carmen. Y yo pues soy Carmen y estoy encantada de tener este espacio para compartir con compañeros de profesión otras visiones sobre las migraciones y la acogida. Bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Agradecer En también este al sitio. espacio que nos han cedido para poder mantener esta conversación. Yo que vengo desde Gran Canaria, me gustaría preguntarles cómo ha sido la acogida aquí en Garafía, en un contexto con una población de unos 1.500 habitantes aproximadamente, un municipio eminentemente rural, un contexto muy distinto al del resto de los lugares donde se ha acogido, ¿no? El foco ha estado más en los municipios turísticos o urbanos. ¿Cómo ha sido aquí? Ustedes que lo han vivido de cerca. Pues la acogida es una cosa de la que hemos hablado muchas veces, que qué suerte poder llegar a La Palma y poder llegar a Garafía presentándose en un centro en el que las plazas son 12 plazas de acogida, en un entorno en el que nos hemos sentido un poco abrazados, ¿no? Pues por esa calidez humana que hemos notado cuando ha llegado, pero también apoyándonos en el entorno y en los recursos que tiene Garafía, centrándonos también en que cuando hablamos de una acogida en un entorno rural, pues cómo ha facilitado esa integración y cómo ha facilitado que nuestro trabajo y también el hecho de que las personas que han venido sientan también como una similitud con sus entornos rurales, porque en esta ocasión las personas que están en nuestro centro son personas también que vienen de entornos rurales, entonces son personas que también han podido encontrar su oficio, ¿no? O han podido encontrar un poco de su día a día, pues en este entorno, cambiando pues el entorno, el paisaje, los recursos no son los Pero mismos, ¿no? Pero sí que en esa parte, pues creo que es un carácter, es un punto positivo. Fíjate que es curioso que una de las demandas que hemos venido pidiendo desde SEAR es que hubiese un centro de atención y, bueno, que ayudara a, a ver los casos uno por uno, ¿no? Ver de dónde vienen las personas para ver qué acogida necesita, ver cuál es el origen, si huye de alguna cuestión en específico, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos visto es que hay personas que proceden de entornos rurales y otras de entornos urbanos o de entornos pesqueros, y creemos que adelantarnos y ofrecer una acogida que le dé una salida a ese origen también pues podría ayudar y en este caso pues se ve, ¿no? Una persona que procede de entorno rural, una acogida en un entorno rural le facilitará la integración, ¿no? Sí, Parece obvio, pero no siempre se hace. no, no siempre se hace. De hecho, el tema de los itinerarios, Carmen, es muy sí, es interesante. parte como de humanizar ese proceso y humanizar más a las personas que llegan y acompañarles en una ruta migratoria que tiene muchas etapas y en la que la acogida es solo una etapa y es muy en el corto plazo.
pero antes de llegar ya hay una expectativa, hay un viaje, pasa la acogida, pero la acogida son solo un par de meses y después esas personas siguen con su experiencia migratoria. Y lo que más yo creo que se les puede ofrecer desde el entorno rural es un acompañamiento a esas expectativas y a esa idea que después les ayude a una mejor integración aquí o fuera, porque sabemos que la mayoría de personas tienen expectativa De de llegar a marcharse. Europa, Mm. de llegar al continente. Mm. No, sí, y justo las personas que han llegado este año ha sido muy heterogéneo, ¿no? Porque en la ruta canaria se da la circunstancia de que salen desde al menos 4 países, a veces 5 distintos, ¿no? Desde Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal, siempre, y a veces se suma Gambia o Guinea-Bissau. Eh, y vienen mayoritariamente de unos 10 países, que serían Marruecos, Sahara Occidental, Mali, que se suma que no tiene costa, Guinea-Bissau también, y bueno, luego algo de Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, por ahí, ¿no? Y estamos viendo, bueno, un perfil muy heterogéneo en las personas, aunque sí es cierto que en este 2020 la mayoría de las 22.000 y pico personas que han llegado a Canarias han sido de Marruecos, ¿no? Es algo novedoso con respecto a otros años y sobre todo se han concentrado en los 3 últimos meses del año, en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre. En octubre, noviembre y diciembre la mayor parte de las personas han sido de Marruecos. Antes estábamos viendo de una mayoría de Malí, un país con un conflicto crónico, de donde lleva huyendo la gente mucho tiempo, lo hacían por la ruta libia y dada la situación en Libia, que es bastante crítica para las personas migrantes, decidieron ir tornando hacia Marruecos. En Marruecos se les desplazó hacia el sur y bueno, y en el sur de Marruecos y Sáhara Occidental enfrente está Canarias, ¿no? Y llegaban a Canarias. En la primera parte del año llegaban más mujeres que ahora. Han dejado de llegar mujeres, aunque en las últimas semanas hemos visto un pequeño repunte de mujeres. ¿Con niños o...? Están llegando otra vez mujeres con niños. Es que cuando el grueso de la ruta migratoria lo ocupó la población marroquí, disminuyó el número de niños de niños, digamos, de primera infancia, y disminuyó el número de mujeres. Cuando la ruta es más mixta, entre personas subsaharianas y personas marroquíes o magrebíes, vuelven las mujeres, ¿no? Que están en ruta migratoria. Entonces, bueno, ha ido cambiando mucho, de ahí que es súper interesante esa parte de ver bien quiénes son las personas, de escuchar de dónde vienen, de expectativas, pero Y efectivamente por los eso que motivos decía. los motivos de salida este año, y entre los factores que entrarán más profundamente en estudio en los próximos meses está la irrupción de la pandemia, la irrupción del coronavirus, cómo ha afectado eso a las economías de origen Ha sido u brutal el otros. impacto. El impacto, y ellos mismos nos lo dicen, ¿no? Ellos mismos dicen de que realmente ellos se han visto obligados a salir porque en su entorno o de pesca o de ganadería o de agricultura, pues es que no hay agua, no hay pesca, o sea que se están agotando sus recursos por realmente un cambio climático que también se está Sí, produciendo y también por los efectos de la de pandemia, la ¿no? pandemia. Entonces, también hay que recalcar que valientes que han venido también en una pandemia en el que llegan a un territorio en el que también tienen que hacer una cuarentena, ¿no? Que Sí, tienen que encima, o sea, que llegan a una acogida, llegan a una cuarentena y después pasan a una acogida y después tienen, o sea, está como también en nuestras manos un poco también como informar de que, bueno, de que si quieren salir tienen que ver muy claro dónde quieren salir porque hay unas restricciones, no para todas las ciudades y no para todos los países igual, de que tienen que respetar, ¿no? También, entonces es como Una traba más a la claro, hay restricción que de la recalcar esa parte movilidad. también, que estamos en una situación mucho más difícil, más compleja. más ¿Cómo compleja que... ves tú, Chema, la parte de la restricción de la movilidad en la frontera aquí en Canarias, que estando más cercano a las Sí, llegadas? sí, mira, nosotros hemos visto que ahora las personas están aquí movilizadas involuntariamente, ¿no? La mayoría de ellas querría seguir su proceso migratorio, que hemos notado que
bueno, como ustedes saben, las migraciones es un fenómeno súper complejo, ¿no? Es como entrar a analizarlo es muy complejo, pero hemos notado que la mayoría de los viajes, sobre todo cuando hablamos de población senegalesa y marroquí, fueron inesperados. Cambió de forma drástica las condiciones de vida por el impacto de la pandemia Sí, y se animaron a salir. Eh, y lo vemos que era una población que no había pensado para nada el proceso migratorio, porque eso se palpa con las personas, ¿no? Eh, Notamos también que, bueno, llegan pagando un poquito más de lo que se venía pagando hasta ahora, es decir, la pandemia ha encarecido la ruta migratoria, algo que hay que hacer notar, porque al final las personas que están migrando en una situación de irregularidad manifiesta, en una situación de vulnerabilidad muy específica, además tienen que pagar más a personas que no les tratan bien, aunque les facilitan esta salida, ¿no? De alguna manera, pero no les tratan bien, por decirlo de alguna forma. Y estamos viendo que al llegar aquí se están encontrando un muro que emerge del mar, ¿no? Hay un muro que emerge del mar que no les permite salir. Se le ha permitido a las personas con pasaporte, sobre todo de origen marroquí, salir, pero por ejemplo en SEAR tenemos muchos problemas para que las personas puedan salir, solicitantes de protección internacional, claro, solicitantes de... ni ellos. Cuando una persona solicitante de protección internacional a priori podría moverse por el Estado, ¿no? con la documentación Yo creo que que este otorga. año nos dejaba a las claras una sensación de mucha tristeza con la cual me comprometo, ¿no? Yo me comprometo con la tristeza que siento de que Canarias es una cárcel a cielo abierto para las personas migrantes, para las personas, sí, yo le llamo los migrantes globales, ¿no? La gente que se quiere mover a buscarse la vida a cualquier lugar del mundo y ahora pasan por aquí, Pero no pueden salir. pero no pueden salir, ¿no? Lo bloqueamos aquí en unos territorios insulares y además se bloquea por una decisión tomada lejos del lugar, ¿no? Que eso también me resulta curioso, ¿no? Estamos tomando, es decir, hay un impacto local de las migraciones, pero la gobernanza es estatal, ¿no? Y el fenómeno global. Entonces creo que son tres velocidades distintas que o las acompasamos o pueden descarrilar. Y les quería preguntar por esa parte, porque en algunos momentos, cuando hablo de descarrilar, hablo de incomprensión por parte de la población local de las decisiones tomadas, eh, ignorancia con respecto al proceso migratorio o miedo que genera rechazo. Y no juzgo el miedo, ¿eh? Yo entiendo que el miedo es libre y las personas pueden sentir miedo. Juzgo más el rechazo. Pero para mí el miedo es libre y yo he Sí. tenido miedo de cosas irracionales que otras personas no y me lo han explicado y me he calmado. Entonces, Yo pienso que es una ¿aquí cómo lo han situación, vivido? yo pienso que es una situación totalmente descarrilada. De hecho, aquí pues la patera que llegó Sí. con 24 A personas, sí que Tazacorte a fue. Tazacorte, al puerto de Tazacorte, eh, las reacciones sí que fueron de miedo. La gente tiene miedo también a que vienen Causó a, un que sí, revuelo sin que vienen, precedentes. ¿no? Es como la primera incógnita fue cómo llegaron. O sea, era lo más importante era cómo llegaron. Mm. Llegaron Barcos en los barcos nodriza. nodrizos, era imposible que llegaran en patera. Desde Cruz Roja también, ¿no? Nos veíamos también, nosotras justo empezábamos con el proyecto cuando llegó la patera y entonces también Cruz Roja también tuvo que ser los primeros en asistir y en acogerlos, pero claro, a La Palma no llegaban pateras. Entonces también ese revuelo que se generó entre la población de Tazacorte, ¿no? Una zona costera, un puerto, ¿no? Entonces sí que Curioso. hay Es un que punto al oeste, muy al mm, oeste de sí. Canarias, Y ¿no? a mí sí que me gustaría, en esa parte de cuando dices descarrilar, yo creo que la situación está totalmente descarrilada, o sea, está totalmente... No se está teniendo empatía con la población local, ¿no? Porque no se está explicando también en qué consiste, ¿no? Estos puntos de acogida o estos puntos de las migraciones también, ¿no? Hablábamos justo hace un momentito del tema
de la educación, ¿no? Como lo vemos que en las escuelas, en los centros tampoco se tocan el tema de las migraciones, entonces si no entendemos en nuestro proceso vital qué es la migración y cuántas veces hemos emigrado o han migrado nuestros familiares, no podemos pretender que después la población abrace, ¿no?, a personas que en este caso a lo mejor son personas que son la primera vez que han visto a personas negras. Entonces no podemos pedir que ahora de repente todo sea la panacea cuando no haya vivido Sí, no, no, total, un total. trabajo, un trabajo por detrás, y cuando la sociedad, que es un poco, que tiene un poco mucho más conciencia de lo que está pasando, no se está comprometiendo y no está haciendo nada, ¿no? Es como simplemente nos estamos limitando a escuchar y no a actuar, ¿no? Y aquí en Canarias, que esta no es la primera vez que pasamos por sucesos migratorios o por la necesidad de poner más atención en la acogida, y cuando lleva pasando desde hace mucho tiempo, y entre medias ahora nos encontramos con decir, ¿y qué se ha hecho todos estos años en materia de integración, en materia de explicación, en materia de hacer un poco de memoria histórica también de lo que han supuesto las migraciones en Sí, este no, territorio, sin para duda. naturalizarlo y dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje positivo, un mensaje de que toda gestión es mejorable, pero de que hay que trabajar con la gente de aquí también, para, como dice Tamara, que entiendan los procesos y que la acogida pueda ser muchísimo más tranquila y respetando la dignidad de las personas Sobre que todo eso. vienen. Sí, Hay que ¿no? tener en cuenta, ¿no? Y fíjate que hace 26 años que llegó la primera patera, ¿no? Fue el 28 de agosto de 1994, dos saharauis a Fuerteventura. Pero que también entre el 46 y el, no, y el 69 del siglo pasado, 200.000 canarios y canarias se fueron de aquí a Venezuela, muchos de ellos de este municipio. Muchos de ellos de este bonito municipio que en su día fue granero y huerto de buena parte de la isla de La Palma, y también desde donde también se exportaba. Le pasaba lo mismo a municipios como Vallehermoso, en La Gomera, que estaba hace poco y que tiene su puerto de exportación porque no podían conectar por carretera y exportaban mucho más que ahora, ¿no? Son lugares que son muy fértiles y que se han ido abandonando bueno, por la cuestión económica de alguna manera, ¿no? Por la deriva económica que llevamos, o por la opción económica que hemos escogido, y que han visto cómo se ha despoblado, ¿no? Por la migración. Y sí creo que hay una absoluta desidia y falta de pedagogía con respecto a la población local. Sí creo que el gobierno de Canarias se duerme en los laureles de no tener competencias en materia de extranjería para no hacer nada. O sea, la gestión de los menores, que es su competencia, su obligación. Es una cuestión... eh, y sí creo que bueno, que se podría haber hecho mucho más, pero hay algo importante, ¿no? Los expertos en incendios siempre dicen que se apagan en invierno, ¿no? Justo este año además que este municipio lo ha sufrido. Y en migraciones puede pasar algo similar, es decir, antes de que ocurra hay que hablar, no solamente hablar cuando está la ola sobre nosotros, ¿no? Hay que prepararnos para cuando esta llegue Hay que y prepararse. entender que es un proceso, ¿no? Hay que prepararse y, o sea, preparar a la población y a nivel institucional, ¿no? Ser comprometidos con lo que está pasando. No podemos dar la espalda o no podemos dar situaciones que no están, soluciones que no están siendo veraces, que no están, realmente no están sirviendo de nada. Y en esa parte sí que creo que nos queda bastante por hacer, pero suerte también de crear estos espacios, ¿no? Donde se escucha también pues nuestra parte activista, ¿no? Y nuestro fundamento un poco con la inmigración, y sobre todo dar también gracias al Festival del Monte, ¿no? Que hay que concretar también que en este proyecto justo el Festival del Monte y otros colectivos como la Osa Polar y otros colectivos de aquí De de Garafía, agricultores también. por medio de la cultura, de la agricultura,
hemos conseguido que haya una estrecha integración entre las personas que están en el centro y el municipio y Un el lujo. entorno. Y eso Aquí la un lujo. solidaridad vecinal y la implicación en ayudar a los chicos a que se integren a través de herramientas que ya conocían desde el lugar de origen ha creado un germen de un algo que vemos que funciona, que en el corto plazo funciona. Pues qué lujo. Enhorabuena por el trabajo y que los chicos sigan bien, Sí, los ¿no? chicos siguen bien, yo creo que sí. Y también hay gente que se quiere ir, pero hay otra gente que no se quiere ir también. O sea, Bueno, eso hay pasa, que... ¿no? Con Cuando lo que se le trata hablabas bien a las del... personas, cuando se sienten acogidas, Sí. de repente se quieren quedar. Y de repente dentro del despoblamiento de Garafía, pues ahora tiene Mm. nuevos vecinos dispuestos a aportar, compartir y acompañarnos también. Bueno, Tamara, bueno, vamos a ir cerrando la conversación. Para nosotros ha sido un placer, entiendo, ¿no? Compartir este ratito aquí debajo del Nisperero y muchísimas gracias al Festival del Monte por posibilitarlo. Mm. Y nada, no pudo ser en vivo, Presencial, pero nos pero podemos nos hemos emplazar visto, para el año sí. que viene, ¿no? Yo creo que, que nos podríamos emplazar y retomarlo. Así que nada, Ojalá Sí, sí, ojalá que sí. ojalá. un saludo a todos los que Gracias. están al otro lado y muchas Gracias. gracias. Mm.